Amigos y hermanos, sean todos bienvenidos al ministerio La Voz Apostólica. Y como dijo el Señor, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Estimados hermanos, les saludamos en el nombre poderoso de Jesús en esta preciosa y bella tarde que el Señor ya nos concede. Gloria al Señor en este día hermoso, lunes, inicio de semana. Hermanos, les saludamos a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Para mí es un privilegio, hermanos, saludarles y que juntos nos conectemos en esta preciosa hora para poder meditar un momento de la palabra del Señor. Así es que en esta preciosa tarde, ya mediodía, quizás muchos están almorzando. Les saludo, este es su hermano y amigo José Varías, que les saludo una vez más, pudiéndolo conectar, interactuar por medio de Facebook Live, esperando que este tiempo de meditación sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Realmente, hermanos, estamos muy contentos en esta preciosa hora que el Señor nos permite poder, gloria al Señor, en esta mediodía, llegar a cada uno de ustedes, esperando, gloria al Señor, que tenga un buen inicio de semana. Es nuestro deseo, gloria al Señor. Y recordándoles que estamos haciendo este programa todos los días lunes de 12 de la mediodía a 1 de la tarde, para que usted se pueda conectar y juntos podamos un momento de meditar en la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es la que nos da vida, la que nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante. Hay mucho que aprender en la palabra del Señor. Cada día, estimados hermanos, podemos aprender algo. Cuando nos conectamos, cuando abrimos las Escrituras, cada día podemos aprender algo. Nunca nosotros dejamos de aprender. Siempre nosotros tenemos que tener una mente abierta, un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, porque este libro, así le dijo el Señor a Moisés, que realmente no lo olvidara, que lo tuviera presente de día, de noche, en todo tiempo, y que se lo repitiese a sus hijos de igual manera para que ellos pudieran, gloria al Señor, recordar y repetir lo que se les había enseñado. Así es que es muy necesario, hermanos, que nosotros siempre saquemos tiempo para meditar de la palabra del Señor. Tenemos 24 horas del día y muchas veces no sacamos tiempo para meditar de la palabra del Señor. Estamos muy afanados, vivimos muy afanados en la vida y olvidando de que todo lo que está a nuestra vista va a terminar, va a perecer un día. Pero realmente, hermanos, queremos decirle, queridos amigos, que es bueno acercarse a la presencia del Señor, porque tenemos la libertad, tenemos ese precioso privilegio de poder hoy conectarnos directamente con el Señor, donde quiera que estemos, no solamente cuando nos conectamos, cuando nos congregamos en la iglesia, no es solamente ahí, sino que en nuestros hogares, podemos andar en nuestro trabajo, podemos andar en cualquier lado y realmente el Señor va a estar ahí con nosotros cuando estamos dispuestos a andar conectados con el Señor. Así que en esta preciosa hora, gloria al Señor, les deseo un feliz inicio de semana a todos ustedes. Si ya están tomando su alimento, buen provecho. A todos ustedes que primera vez nos sintonizan el ministerio de la Voz Apostólica, que queremos llevarles a ustedes cada lunes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Así es que estamos contentos, estamos muy agradecidos con el Señor por una oportunidad más que nos da. En verdad no tenemos cómo pagarle al Señor desde el momento que nos permite levantarnos, hermanos. Ya es una gran bendición que Dios nos permite. En esta hora vamos a empezar
a meditar de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Recuerden que si ustedes desean una petición, tienen una petición en su corazón, puede ponerlo ahí en la página La Voz Apostólica, o puede ir a mi página de Facebook de igual manera, José Varillas, y dejar su petición. Vamos a estar orando por ella, porque realmente sabemos que hay mucha necesidad y juntos, unidos, podemos clamarle al Señor para recibir misericordia. Gloria al Señor. Así que en esta preciosa hora les voy a invitar que meditemos en la palabra del Señor, porque es muy necesario indagar, es muy necesario escudriñar, es muy necesario que cada uno de nosotros cada día podamos pedirle al Señor revelación de su palabra para poder entender. No podemos leer las escrituras simplemente como una simple revista, como un periódico. Necesitamos escudriñarla con la ayuda del Señor, porque por esa es la razón que hay muchas creencias, hay muchas religiones, hay muchos grupos que realmente ellos creen en diferente manera, no como las escrituras nos enseñan. Dios no se puede contradecir, su palabra es poderosa, su palabra es clara, su palabra nos habla desde el primer testamento hasta el Nuevo Testamento, como Él ha venido hablando en nuestras vidas para nuestra salvación, para que nos preparemos, para que empecemos a dar pasos de fe, gloria al Señor, creyendo en Él. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Usted me puede, gloria al Señor, en esta hora acompañar, y vamos a leer Marcos, el libro de Marcos, el capítulo 16, el verso 15 en adelante. Y dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Vamos a leer una vez más. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo de meditación, vamos a poner este ministerio en la mano del Señor, para que sea ahí hablando a nuestras vidas en esta hora de meditación. Gloria al Señor. Soberano y eterno Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por permitirnos leer su palabra, que es poderosa, es santa, es vida, Señor. Gracias en esta hora por su misericordia y por su amor. Gracias porque nos permites una vez más, Señor, indagar, poder acercarnos ante tu presencia por medio de tu palabra. Te ruego que te manifiestes grandemente, Señor, y que lleves una palabra de poder, de revelación a todos aquellos que la van a recibir, todos aquellos que van a estar atentos a escuchar, porque no van a estar escuchándome a mí como persona, sino a ti por medio de tu palabra, que es poder y autoridad para salvación para aquel que cree. Señor, bendice este momento de meditación. Bendice, Señor, y abre los oídos espirituales de todos aquellos que aún no te conocen, o que a muchos aquellos que estén confundidos, para que tu palabra pueda abrir el entendimiento y pueda llegar a sus corazones, para poder, gloria al Señor, así ser obedientes y dar pasos de fe creyendo en ti. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, hemos leído este pasaje que muchas veces muchos no lo quieren leer porque dicen que es un pasaje que a la misma vez que el Señor nos habla de un requisito, a la misma vez lo une con un mandamiento. Porque la palabra de Dios empieza diciendo que vayamos por todo el mundo predicando este evangelio. El que creyere, el primer punto muy especial, creer en el Señor es el punto principal.
primeramente debemos de creer que Él existe, que Él es Dios, quien que no se puede ver, podemos ver por su creación que es un Dios tan poderoso, tan majestuoso, con todo lo que Él ha creado, el mundo, el universo, las estrellas, el mar, el ser humano, el aire que respiramos, alabado sea su nombre. Es un ser tan perfecto que no ha dejado nada sin haberlo hecho perfectamente. Y Él nos invita primeramente a que nosotros, tú y yo, creamos en Él. Uno de los requisitos especiales y necesarios y muy importantes es creer en el Señor. Porque si no creemos en Él, nosotros prácticamente estamos perdidos, estamos alejados, estamos en tiniebla, estamos bajo la mano del maligno. Pero cuando creemos en este Dios, en verdad nosotros pasamos a ser de incrédulos a creyentes. Pero para ser creyentes, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y obedecer significa proceder con los pasos de fe conforme los mandamientos que el Señor nos ha dejado. No es sencillamente decir, yo creo, levanto mi mano y seguir siendo la misma persona, seguir siendo el mismo ser que no tiene ningún cambio, que no realmente obedece la palabra del Señor y empieza a hacer los primeros pasos de fe conforme sus mandamientos. Primeramente, el Señor quiere que todo el mundo, todo ser humano, como dice su palabra, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, que toda criatura, todo ser humano pueda creer en Él, que Él es nuestro creador, que Él es nuestro salvador. A pesar que el hombre se desvió desde el principio por medio de la desobediencia, Él ha venido a rescatar lo que se había perdido, porque nosotros por naturaleza venimos heredando la desobediencia del primer hombre, la primera pareja en el jardín del Edén. Y esa herencia nos ha alcanzado a todos. Cuando nosotros nacemos y entramos a un nivel de edad donde ya empezamos a reconocer el bien y el mal, Dios nos hace un llamado a que reconozcamos que venimos de la herencia del pecado y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos creer en Él para que realmente nosotros podamos tener esperanza de vida. Aquí dice, el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Primeramente es creer. Luego el Señor añade y dice que necesitamos ser bautizados. ¿Por qué razón necesitamos ser bautizados? Por la razón misma que siempre realmente el Señor, para perdonar los pecados del pueblo de Israel en el pasado, siempre se hacían sacrificios. Siempre el pueblo iba y llevaba conforme lo que él podía, una palomilla, un becerro, un animalito por ahí para que le dieran muerte a ese animalito, rozar esa sangre en el altar y que el sumo sacerdote orara y pidiera perdón al rociar esa sangre en el altar por los pecados del pueblo. Pero el Señor se cansó de esos sacrificios. El Señor se cansó y Él quiso hacer un solo sacrificio por toda la humanidad. Dios se manifestó como ser humano para morir por ti y por mí y hacer ese sacrificio como ser humano y rociar toda su sangre para que esa sangre que Él derramó ese día en la cruz del Calvario represente el rocío en el altar que puede cubrir tus pecados y los míos. Por eso es necesario que no solamente creer en el Señor, sino que también bautizarse en el nombre poderoso de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros vamos a decir, realmente muchos ya creemos en el Señor. Realmente soy un hombre bueno, soy una mujer buena, me aparto del mal, trato de hacer el bien. Quiero decirte que eso no es suficiente. Está bien creer que hay un Dios todopoderoso y que es nuestro Salvador, pero también tenemos que seguir las ordenanzas y los mandamientos que el Señor dejó establecidos. Cuando leemos este
versículo que hemos leído en Marcos 16, 15 y 16, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es uno de los versículos que igualmente menciona ir por todo el mundo, como menciona Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo, y vamos a leerlo para que realmente usted pueda ver. Porque es un mandamiento que el Señor ha dado para todos nosotros. Pero el mandamiento que encontramos en Mateo 28, 19 habla de esta manera. Gloria al Señor. Y dice así. Y Jesús, gloria al Señor, empezando del 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Esto es, predicarle a las criaturas para que se conviertan en discípulos a todas las naciones, igualmente como menciona en San Marcos 16, 15, a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en Él. Pero un momento, menciona en Él un verbo singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento es igual que el que encontramos en Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar a todo ser que crean, que se bauticen. Alabado sea su nombre, para poder ser salvo. Pero en estos dos versos que hemos leído, el Señor prácticamente tenía, gloria al Señor, que darles una señal más a sus apóstoles para que comprendieran lo que Él les estaba hablando. Cuando nosotros leemos estos dos versículos, necesitamos ir también en Lucas 24, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, donde la palabra del Señor nos dice, en Lucas 24, 47 en adelante, dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando ya leemos este versículo bíblico en esta parte de las escrituras de Lucas, el Señor termina completamente el mandamiento que había empezado a hablar desde Mateo 28, 19, donde habla en Marcos 15, 16 en adelante. Ya Él dice las mismas palabras, pero con más revelación y con un sentido más claro, donde el Señor dice: y que se predicase en su nombre, así como dice en el nombre, aquí dice en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados, y habla de nuevamente y menciona todas las naciones. Pero espérese un momento, les estaba hablando a sus discípulos, les estaba mandando a sus discípulos, pero les dice: pero empezando desde Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros observamos que este mandamiento habla de ir a predicar en su nombre, de ir a ser discípulos en su nombre, de a que crean en su nombre, pero empezando desde Jerusalén, es cuando nosotros, estimados hermanos y amigos, necesitamos indagar, necesitamos escudriñar qué es lo que los apóstoles hicieron después de este mandamiento. ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Cómo lo entendieron? Nosotros vemos, gloria al Señor, que dice la palabra del Señor, antes que lleguemos al verso, gloria al Señor, 24, 47 que acabamos de leer de Lucas. Si nos vamos un momentito más atrás al verso 45, gloria al Señor, 24, 45 de Lucas, oiga lo que dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué significa? Que los apóstoles en ningún momento se equivocaron, que los apóstoles no se podían haber equivocado en desarrollar y obedecer el mandamiento que estaban recibiendo, porque dice la palabra del Señor en el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea que es necesario que tú y yo
el Señor nos abre el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Porque no significa solo leerla por leerla, significa recibir la revelación y el entendimiento de parte de Dios, aunque ya tenemos su palabra. Pero recuerden que el Señor ha hablado muchas veces en profecía, ha hablado muchas veces en alegorías, ha hablado muchas veces en parábolas, pero el Señor da su Espíritu Santo a cada uno de aquellos que le piden, le ruegan que les dé este entendimiento para poder comprender las Escrituras. Por eso dice el verso 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados. Alabado sea el nombre del Señor, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Realmente, hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, primero nosotros vemos que los apóstoles no corrieron inmediatamente a poner por obra este mandamiento. No fue que en ese instante que les dijo el Señor: vayan y hagan discípulos en mi nombre, el que creyese y fuese bautizado, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en su nombre, y corrieron inmediatamente. No, Él les dijo, empezando desde Jerusalén. Y si seguimos leyendo el capítulo 24, 48 de Lucas, dice: y vosotros sois testigos, porque ellos son los verdaderos testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Significa que ellos no corrieron inmediatamente. Oh, ya tenemos el mandato, vámonos. No. Tenían otra orden sobrenatural sobre ellos. Tenían que ellos dejarse llevar hacia Jerusalén y estar ahí hasta que el Señor mismo los guiase, hasta que el Espíritu del Señor los guiase, para que ellos no cometieran ningún error, para que ellos, gloria al Señor, empezaran a predicar esta palabra con poder, autoridad y conocimiento de Él mismo. Porque al principio, gloria del Señor, leímos que Él les abrió el entendimiento. Para haberles abrido el entendimiento, tenían que obedecer y irse a Jerusalén a esperar la promesa del Señor, donde realmente cuando nosotros observamos y nos vamos, gloria al Señor, al capítulo, gloria al Señor, de Hechos, y vemos ahí en capítulo Hechos, gloria al Señor, el verso 2 en adelante, donde el Señor, Él verdaderamente responde a esa promesa y le dice, cuando leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, porque todos estaban ahí en Jerusalén esperando esta promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un trueno como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Alabados sea el Señor. Ellos estaban en ese lugar. Ellos estaban ahí esperando. Ellos no se podían ir rápidamente a hacer lo que ellos creían o lo que ellos pensaban. Ellos se fueron a ese lugar a esperar, gloria al Señor, la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo del Señor no se puede equivocar y no se puede contradecir. Alabado sea su nombre. Si el Señor hubiese dicho y dijo en Mateo 28:19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estos hombres recibieron el poder y la llenura del Espíritu Santo y hubiesen repetido la misma fórmula, los mismos verbos, los mismos títulos que el Señor había dicho, pero en ningún momento ellos lo hicieron y no se encuentran en todas las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendieron que Dios les estaba dando una revelación de su nombre. Porque Hechos 4:12 dice que ningún otro nombre hay salvación dado del cielo a los hombres en que tú y yo podemos ser salvos. Alabado sea su nombre.
Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, invocamos su sangre, los reflejamos en su muerte, porque el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección con él. Bendito sea su nombre. Su nombre representa su autoridad, su sangre que derramó, porque realmente cuando nosotros, hermanos, nos vamos a escudriñar aquel siervo que venía delante del Señor preparando el camino, como lo leemos en Isaías 40, del verso 3 en adelante, voz que clama en el desierto, dice Isaías 40 del 3 en adelante, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, alabado sea su nombre. Era Juan el Bautista que aparece delante del Señor Jesucristo. Significa que Jesús es el mismo Jehová. Él venía preparando el camino. Este Juan el Bautista venía preparando el camino, simplemente diciéndole al pueblo que se arrepintieran, diciéndole al pueblo que se bautizaran en agua, pero solamente en agua. No mencionaba ningún nombre. Pero lo importante es cuando nosotros leemos, alabado sea su nombre, en ese momento, hermanos, cuando realmente Juan el Bautista empezó a bautizar, él dice, cuando le preguntan, ¿y tú qué eres? ¿Eres el Cristo? Y le dice, no, yo no soy. Incluso le contestó, no soy ni digno de desatar sus sandalias. Pero le dijo, pero viene uno detrás de mí. Oiga, viene uno tras de mí que dice que es más poderoso que yo. Realmente dice, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea su nombre. Cuando tú y yo creemos en el Señor, cuando tú y yo lo aceptamos, es cuando tú y yo nos movemos a aceptarle completamente, bautizándonos en su nombre. Porque los apóstoles, cuando llegaron y se quedaron en Jerusalén esperando la promesa de la llenura del Espíritu Santo, alabado sea el Señor, dice el capítulo 2 de los Hechos, llegando al verso, gloria al Señor, 37 en adelante. Al oír esto se compungieron de corazón después que Pedro empezó a predicar el primer sermón a 3,000 personas. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estaban haciendo este pueblo una pregunta de salvación. Estaban haciendo una pregunta para obedecer. Estaban haciendo una pregunta porque se compungieron de corazón al oír el mensaje de Pedro. Cuando Pedro les presenta que Jesús era realmente el sacrificio hecho por Dios por todos nosotros y que nosotros solamente por medio de ese sacrificio nos podemos acercar a Dios. Cuando ellos escucharon esta palabra se compungieron de corazón y empezaron a preguntarle, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En el verso 38, por eso es que Pedro les contesta y le dice, lleno del Espíritu Santo, Pedro, porque dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Mas además dice la palabra del Señor que el Señor les había abierto el entendimiento. Hombres que creyeron, hombres que se dedicaron a Él, hombres que realmente obedecieron, hombres que no se podían haber equivocado, siendo dirigidos por el Espíritu mismo de Dios. Alabado sea su nombre. Y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí encontramos un nombre. Aquí no solo encontramos un título. Aquí no encontramos solo un verbo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí encontramos el nombre Jesucristo. Y Él dice, y al hacer esto, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Significa que tú y yo, cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, es una promesa que vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Porque me imagino por qué Pedro realmente haber pasado por alto, si el Señor había mencionado Padre, Hijo, Espíritu Santo como que fueran nombres directos. ¿Cómo podría haber sido esto para entender que Él estaba dejando pasar algo tan grande que el Señor mismo lo dijo con sus labios? Aunque hay mucha controversia que ese versículo sea real, porque en los escritos hebreos no aparece. Pero déjeme decir una cosa,
Si Dios nos manda a hacer algo a nosotros y no lo hacemos, prácticamente tú y yo vamos a encontrar consecuencias con el Señor. ¿A poco no te has dado cuenta lo que le pasó a Jonás? Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Pero Jonás, en vez de ir a predicar a Nínive y decirles el mensaje de salvación a la persona de Nínive, mejor se embarcó y huyó y no quiso hacerlo. Pero encontró consecuencias. Él enfrentó la consecuencia de Dios. Alabado sea su nombre, hasta llegar al momento de que los mismos hombres lo echaron a las aguas y un pez grande se lo tragó. Y por misericordia de Dios, a pesar de estar 3 días en ese lugar, en el vientre de este pez, el Señor lo sacó a la orilla. Alabado sea el nombre del Señor, para darle una oportunidad más. Significa que cuando nosotros cometemos, alabado sea su nombre, enfrentamos en no hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar consecuencias. Por eso mismo, si nosotros no aceptamos bautizarnos en el nombre de Jesucristo, o los apóstoles no hubiesen enseñado conforme la llenura del Espíritu Santo les había, gloria al Señor, hecho entender, ellos hubiesen enfrentado consecuencias del Señor. Ahí vemos que realmente cuando alguien es desobediente y cuando Dios te da una orden directa, realmente basta a tener consecuencias. Pero sus apóstoles no la tuvieron. ¿Sabe por qué? Porque en los escritos de los Hechos y en otras cartas de los apóstoles encontramos que todos los feligreses, empezando con 3,000 personas, en capítulo 2 de Hechos, se encuentran las primeras 3,000 personas bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y ahí nosotros necesitamos seguir, gloria al Señor, imitando la fe de estos hombres. Porque son hombres que caminaron con el Señor. Fueron hombres que lo vieron. Fueron hombres que le escucharon hablar. Fueron hombres que lo vieron resucitado. Fueron hombres que lo vieron irse al cielo. Alabado sea su nombre. Fueron hombres que les fue abierto el entendimiento. Fueron hombres que dieron su vida por Él. ¿Por qué tenían que haber dado la vida por causa de la palabra del Señor si hubiesen realmente sido unos desobedientes y hubieran enseñado algo equivocado? No se podía, porque realmente ellos estaban llenos de la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Por eso nosotros encontramos, estimados hermanos, todo lo que encontramos en las Escrituras acerca del bautismo, todos son en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la revelación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Allí hay un nombre. Alabado sea su nombre. Y cuando ellos dan por obediencia a este mandamiento, lo dictan claramente y dicen: en el nombre de Jesucristo, para el perdón de tus pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo, porque les dijo: vayan a todas las naciones, pero quedaos en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que, en otras palabras, cuando el Señor dijo que iba a enviar la promesa, lo cumplió en el capítulo 2 de los Hechos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que todos los que estaban allí, un número de 120 feligreses, creyentes, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba Mateo, ahí estaba Lucas, ahí estaba Marcos, ahí estaba Juan, ahí estaba Judas. No el Judas que se ahorcó, el otro. Estaba ahí realmente todos los apóstoles. Estaba realmente el Señor llenándolos a todos. Y a quien levanta en ese momento para predicar el primer sermón es a Pedro. Cuando Pedro empezó a decirles a los hombres que le preguntaron: varones, ¿qué haremos? Él les respondió con estas palabras. Me imagino que sí, alabado sea su nombre, Mateo estaba por ahí y le oyó decir: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Me imagino que si él estaba atento y lleno del Espíritu Santo, de igual manera le había dicho: mira, espera, el Señor no dijo de esa manera.
Pero es que el Señor no se puede contradecir en ningún momento. Él habló de un nombre. Él habló que se predicase a todas las criaturas y que el que creyese y fuese bautizado será salvo. No solamente creer, sino ser bautizado. Y lamentablemente la palabra lo dice, y el que no también será condenado. Pero esto de creer y ser bautizado también conlleva un requisito muy importante, que es perseverar hasta el final, apartarse del pecado. Creer es apartarse del pecado, dejar de practicar el pecado. Todas las cosas viejas que tú hacías antes, tienes que alejarte de ellas. Tienes que convertirte en un templo del Espíritu Santo. Tienes que convertirte en un hijo de Dios verdadero. Tienes que convertirte en un hijo que obedezca la palabra del Señor donde quiera que andes, de donde quiera que estés. Que tus pensamientos vayan sujetos a la voluntad de Jesús. Que tus pensamientos vayan sujetos conforme Él te dirija, no conforme a los deseos de la carne. Ese es creer. Creer es realmente también cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, que nosotros nos convirtamos, gloria al Señor, en hacedores, no solo oidores de la palabra del Señor. Alabado y glorificado sea su nombre. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué lamentable, hermanos y amigos, que hoy muchos están perseverando en otras enseñanzas. En otras enseñanzas que no son las que el Señor nos ha dado. En otras enseñanzas que no están bíblicamente escritas. Y si se menciona, no ha habido ninguna práctica, porque la revelación de Dios ha sido dada a sus apóstoles para que la pusieran por práctica, por obra. Por eso dice el verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Alabado sea su nombre. En verdad, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 19, 1 al 7, algo muy importante que tú debes de detenerte y leerlo con el entendimiento del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Recuerde que ella dijo: el que creyere y fuere bautizado. Además dice: el que se bautice en el nombre de Jesucristo recibirá el don del Espíritu Santo. Y aquí les traigo otro texto bíblico de otro apóstol, no solo de Pedro, que también, aunque no estaba en los primeros apóstoles, recibió la misma revelación del Señor Jesucristo, porque no se puede contradecir el Señor y no puede darle una enseñanza a uno y otra enseñanza a otro. Pablo fue el último apóstol que fue añadido a los apóstoles, y sin embargo es un hombre que recibió totalmente igual forma la revelación de los primeros apóstoles. Alabado sea su nombre. Y aquí vemos a Pablo, que cuando encuentra a estos feligreses, alabado sea su nombre, en Éfeso, les pregunta, la primera pregunta tan importante que a muchos no les gusta, dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuando creíste en qué? ¿En quién? En Jesús. Alabado sea su nombre. Cuando te bautizaste en su nombre, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo el verso 3: ¿en qué pues fuiste bautizados? O sea que Pablo estaba interesado en que le respondieran claramente cómo es que habían sido bautizados. Porque cuando alguien es bautizado equivocadamente, no estás bajo la promesa de Dios. Tus pecados no son perdonados. Perdona que te lo diga, pero así dice la palabra del Señor. Y dice aquí Pablo, alabado sea su nombre: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Yo les mencionaba en el principio que Juan venía bautizando y decía: yo solamente te bautizo en agua, en arrepentimiento, pero que creas en el que viene tras de mí,
esto es el Cristo. Nunca Juan vino presentando otro evangelio de igual manera. Juan el Bautista venía preparando el camino de Jehová, como dice Isaías 43, verso 3 en adelante, que este Jehová que se menciona en Isaías es el mismo Jesús que aparece detrás de Juan el Bautista. Y él dijo, para que creáis quién viene detrás de mí, esto es en el Cristo. Por eso es que Pablo le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Claro, y Pablo les explica, como quien dice, ¿sabes qué? Yo también tengo conocimiento de ese bautismo. Yo también sé lo que Juan hacía. Yo sé cómo Juan practicaba. Yo sé cuáles fueron las ordenanzas para Juan de parte de Dios. Yo sé lo que el Señor le dijo que hiciera, que preparara el camino, que le dijera a la gente que se arrepintiera, que le dijera que el reino del cielo se ha acercado, que le dijera que el tiempo está cerca, que le dijera que la hacha está puesta para aquel que no atiende a la palabra del Señor, que está puesta para cortar a todo árbol que no dé buen fruto. Esto es lo que escuché decir, que el Señor le mandó a Juan el Bautista y que bautizara en agua, en arrepentimiento, que creyese el que venía detrás de él. Alabado sea su nombre. O sea que nosotros cuando vemos esto, les dice Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, este es el verso 4 del capítulo 19 que estamos leyendo de Hechos. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y cuando ellos oyeron, es que el oír de la palabra del Señor viene la fe. Y cuando tú escuchas con fe, obras, te dejas guiar, te dejas llevar y actúas, no solamente crees, sino que vas al hecho. Alabado sea su nombre. Y ahí dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Punto número 1. Estos creyentes habían sido solo bautizados en el bautismo que Juan practicó. No habían recibido que les invocara el nombre de Jesús. No podían haber recibido el Espíritu Santo si no habían recibido que se les invocara el nombre de Jesús. Porque la promesa está en Hechos 2:38. Que todo aquel que se bautice en el nombre de Jesucristo va a recibir el don del Espíritu Santo. Cuando estos fueron obedientes y se bautizaron en el nombre de Jesús, como dice su palabra, Pablo al imponer sus manos, no que Pablo les estaba dando el Espíritu Santo, sino que por medio del ministerio y sus manos, el Señor obró poderosamente, respaldando el ministerio de sus siervos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Y qué tremendo es, hermano, cuando nosotros vemos la palabra del Señor y nos queremos hacer los ciegos, los queremos hacer los sordos, sabiendo que es para nuestro bienestar. Dicen hoy últimamente, todos creemos en Dios y todos vamos para el mismo lugar. Perdónenme, pero no es así. No es así. Entonces el Señor no hubiera dejado sus mandamientos, no hubiera dirigido a sus apóstoles. Todos los demás no hubieran seguido, gloria al Señor, conforme la doctrina de los apóstoles, conforme las enseñanzas. Todos hicieran lo que quisieran. Bueno, que en aquel tiempo hasta, realmente no sé, hasta hoy, hasta alguien se bautiza en nombre de los muertos. A quienes lo hacen de una manera, de otra manera, pero no es de la manera que nosotros querramos, no es de la manera que nosotros pensemos, es de la manera que Dios enseña, es de la manera que el Señor nos ha dejado instituido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos que 1 Pedro 3:18-21, las Escrituras nos dice acerca del tiempo de Noé, que vino Jehová de la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Así que como las aguas del diluvio pusieron fin a la maldad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el bautismo representa el fin de vivir para la vida de pecado, para la vida que es incorrecta, para lavarte
todo lo que tú has cometido que no es la voluntad de Dios. El bautismo representa quitarnos ese peso de pecado y hacernos una nueva criatura, para que nosotros nos presentemos desde ese momento que lo hacemos como una persona libre de pecados en la presencia del Señor, y donde el Señor nos puede decir: ya no sigas pecando más, porque tus pecados yo los olvido y los tiro a lo profundo del mar. Pero no vuelvas a seguir haciendo lo mismo, no sigas practicando lo mismo. Por eso les mencionaba al principio que no solamente de creer y de bautizarse, sino que de perseverar en santidad, perseverar en obediencia. Porque muchas veces es mejor la obediencia que incluso los mismos sacrificios. Porque muchas veces hay personas que se sacrifican por hacer algo, pero en un momentito están demostrando lo contrario y son unos grandes desobedientes a la palabra del Señor. ¿Para qué te sacrificas y vas a estar siendo un desobediente? Primero aprende a ser obediente y después, gloria al Señor, preséntale un sacrificio al Señor. Porque así trabajan las cosas, no trabaja al revés. No te vas a sacrificar para buscar misericordia de Dios y seguir siendo un desobediente. No, hay que aprender a ser obediente y obediente a los mandamientos del Señor. Así es que, hermanos, estamos tratando de que la palabra del Señor pueda revelarnos por sí mismo. Como nos explicaba Pablo, cómo debemos vivir esta nueva vida. ¿O no sabéis que ya siendo bautizados, ya habiendo aceptado al Señor, ya habiendo creído en el Señor, dice en Romanos 6, 3, 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ahí se incluyó Pablo? Todos los que hemos, no todos los que han sido. ¿O no sabéis? No, me imagino que muchos no lo saben. Por eso es que es necesario llevar esta palabra a todas las naciones y a todo aquel que escuche con el Espíritu de Dios, con el oído espiritual, va a entender. Alabado sea su nombre. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él, no con ellos. Perdóneme, pero el que murió fue Jesús, no fue su Espíritu de gloria. El Espíritu de Dios, que es Dios mismo, no puede morir. El que murió fue el ser humano, Jesús como ser humano, Dios manifestado en carne, haciendo un sacrificio por ti y por mí. Dios como Espíritu no podía morir, jamás puede morir. Si Dios como Espíritu en su esencia, las Escrituras nos dice que Él es eterno. Y si Él es eterno, ¿cómo iba a morir? O sea que por eso que el bautismo representa para nosotros, dice aquí: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos, como les dije, 6, 3 al 4. Pablo menciona, es una muerte en la vieja vida. No es que tú te vas a quitar la vida. No, es en el campo espiritual. Tenemos que morir a la vieja vida, a la vieja manera de vivir, de actuar. De cada uno de nosotros habíamos venido practicando todo lo que era contra la voluntad de Dios. Para realmente, eso es lo que el Señor nos da a entender. ¿Qué representa el bautismo? Es muerte a la vieja vida, a las viejas prácticas, a las tradiciones de los hombres, al pecado. Alabado sea su nombre. Muerte, sepultura al ir al bautismo bajo las aguas, y cuando uno sale de las aguas representa la resurrección con Cristo, que así como Él murió en lo literal, fue sepultado y luego resucitó,
Gracias a Dios que nos dio esa diferencia para que nosotros lo hiciéramos de esa manera. Imagine que tuviéramos que morir físicamente, alabado sea su nombre, para luego resucitar y ser igual lo que Él hizo. No, es un acto simbólico que el Señor hace, que por medio de las aguas en el bautismo, bautizándolos, invocando su nombre, nosotros realmente representa muerte, sepultura y resurrección. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. En verdad, estimados hermanos y amigos, ser bautizados nos libera de las tentaciones, pero podemos, como el escritor de Hebreos declara, que también podemos vencer las tentaciones. Alabado y glorificado sea su nombre. Recuerden que cada uno de nosotros, el Señor nos manda a primeramente creer en Él. Cuando creemos en Él, actuamos. Cuando creemos en Él, obedecemos. Cuando creemos en Él, buscamos un cambio. Cuando creemos en Él, buscamos la llenura de su Espíritu Santo. Cuando creemos en Él, los transformamos y lo convertimos en una vasija donde el Espíritu del Señor reposa en nosotros. Pero si tú y yo andamos practicando la santidad, si tú y yo de veramente nos convertimos a su palabra por medio de la obediencia, es entonces cuando tú y yo nos vamos a realmente transformar en el ser que Dios quiere en cada uno de nosotros. Él sigue dando oportunidad. Él sigue realmente esperándonos a cada uno de nosotros, que nosotros podamos creer en Él, que nosotros nos bautizamos en su nombre para el perdón de los pecados, sigue esperando nosotros que sigamos perseverando, sigue esperando nosotros que busquemos su justicia, sigue buscando de nosotros que hagamos su voluntad. Él quiere salvarnos. Solamente su sacrificio es el que realmente nos puede librar de la muerte. El Señor dijo claramente, para ir terminando, alabado sea su nombre, el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Está en ti y en mí donde quieres pasar la vida eterna, porque realmente hay dos caminos eternos, el de perdición y el de vida eterna. Tú vas a decidir. La palabra del Señor viene a tiempo y fuera de tiempo. Los tiempos son finales. Si has escuchado esta palabra, debes de recibirla. Debes abrir tu corazón. Debes entregar tu vida al Señor. Donde quiera que tú estés, no predicamos solamente para que vengas y te congregues. Donde nosotros estamos congregados no vamos a caber. Donde tú estés y te quede un lugar cerca donde te prediquen este evangelio, donde te presenten a Jesús como único y salvador de nuestras vidas, a donde te enseñen que debes de bautizarte en su nombre para el perdón de tus pecados, a donde te enseñen que debes de andar en santidad, a donde te enseñen que tú ya eres una nueva criatura cuando haces todas estas cosas y debes perseverar hasta el final. Ve allí. Acércate ahí. Es tu vida, es tu alma. No se la entregues al enemigo. No se la sigas dejando al enemigo. El enemigo te quiere llevar con él a que vivas una vida de condenación. Pero el Señor te quiere llevar con él para que tengas una vida de gozo, una vida de paz, una vida eterna, una vida en su presencia, una vida de galardones, donde Dios con todas sus promesas te va a galardonar. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te va a poner. Esta es la palabra del Señor en esta preciosa tarde, estimados hermanos. Espero que el Señor nos siga ayudando y le siga llevando revelación a su vida. Si usted no ha decidido hacer lo que ha escuchado en esta hora, le invito que abra sus escrituras y que se conecte con Dios para que realmente pueda recibir esta gran bendición. Es un privilegio haber estado con ustedes.
Su amigo y hermano José Varilla, que se les ha acompañado, pido de sus oraciones para que el Señor siga dándonos su palabra para compartir con ustedes. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden que los tiempos que estamos viviendo son finales. Y aunque se predica muchas veces que el Señor viene y tú dices no ha venido, pueda que este día sea que venga para ti si la muerte te sorprende. Porque ya muerto después no vas a esperar, no vas a sentir el tiempo que va a pasar. Pero sí el Señor va a cumplir su promesa, que va a venir a levantar un pueblo que le espera en paz y en santidad, obedeciendo su palabra. Paz de Cristo a todos, estimados hermanos. Ha sido un privilegio haber estado con ustedes. En verdad, deseo que el Señor les continúe bendiciendo. Paz de Cristo a todos. Gracias por haber estado en sintonía del ministerio La Voz Apostólica. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Les esperamos.